Los vecinos de Calella, en la provincia de Barcelona, ya están hartos de actos incívicos y vandálicos en su ciudad y han puesto en marcha una iniciativa de denuncias ciudadanas para combatir el vandalismo. Excrementos de perros sin recoger, una calle con escombros o una esquina utilizada como urinario improvisado. Son desperfectos y comportamientos incívicos que podemos encontrar en muchas ciudades, pero en Calella han dado con una manera eficaz para repararlos. Hoy todo el mundo tiene un smartphone en su bolsillo, va por nuestra ciudad, ve un agujero en el suelo, una farola rota, un banco astillado, le hace una foto. Sí, una foto, que después se publica en esta web que idearon Carlas y Xavier. Aquí son los vecinos quienes alertan al ayuntamiento. Rápido, fácil y sin burocracia de por medio. En mi caso lo que hice fue comunicar al calidómetro que había estos pilonas de obra y que hacían caer a las personas y las retiraron a las pocas semanas. El ayuntamiento revisa la web cada mañana y hace caso a los avisos y sugerencias de los casi 100 ciudadanos que la visitan a diario. Poder hacer un input y con una respuesta que sea prácticamente automática. Con este sistema consiguieron, por ejemplo, que los que pintaron estos grafitis en la piscina municipal recibieran su castigo. Les hicieron limpiar todos los grafitis que habían realizado en toda la ciudad. Ahora la policía cuenta con la colaboración de los vecinos más observadores para cazar a los incívicos. Soy de estos que acostumbran a hacer fotografías o filmar cualquier cuestión. Con solo un año de vida, la web es ya un modelo de colaboración municipal y ciudadana directo, sencillo y adaptado a las nuevas tecnologías.